Y vuelvo a arrancar. Bien. Nosotros cuando empezamos hace más o menos unos 4 o 5 años a trabajar junto con la comisión curricular, en ese momento el plan de estudio de ingeniería informática, estamos hablando más o menos del año 2016, había recién pasado por una pequeña actualización, pero esa actualización era cosa que hacía, era corregir una o dos correlativas. Era muy corto, yo ahora no me acuerdo exactamente qué fue lo que se hizo en esa actualización, pero el plan 1986 tuvo 2 actualizaciones desde que se implementó, siendo esta la tercera. Esta, a diferencia de las otras actualizaciones, lo que tenía más, digamos, más significativo era que se pasaban materias selectivas. Las otras actualizaciones eran más que nada resolver algún tema de una correlativa o alguna corrección en base a la actualización anterior, que eso a veces pasa. De hecho, es muy común en la facultad con una actualización mal hecha o hacerlas apuradas. No es el caso de este, pero cuando te haces una actualización medio así sin querer o alguna cosa quedó media desprolija, se corrige de vuelta ese plan. La idea de este plan era focalizar la carrera de ingeniería informática en áreas que no fueran tan cerradas en lo que son las ciencias básicas, ¿no? Que yo creo que, más allá de que hay áreas de la carrera de ingeniería informática y hay algunos conocimientos que necesitan algo vinculado a análisis matemático 3 o algo más relacionado a física 3, la realidad es que en la formación de un ingeniero informático son materias que, como están dadas, el aporte que generaban los estudiantes era realmente muy bajo. De hecho, la carrera en sí, en la curricular, no es una cuestión nuestra tampoco por ser estudiantes, sino que en las comisiones curriculares se planteó que eran materias que estaban muy descolgadas dentro de la carrera. Y así fue como, bueno, nació esta propuesta de plan de estudios que en su momento, en el 2019, fue un trabajo conjunto con la curricular de licenciatura en análisis de sistemas. Y un problema que hubo en ese momento fue que cuando los dos planes, porque la actualización fue conjunta, fue la de ingeniería informática y la de sistemas, cuando los dos planes llegaron a determinado punto en la facultad, se trabó, no avanzó más. Y tanto que el expediente, en el cual incluye las dos actualizaciones de planes, está grabado en la académica hace más o menos un año y medio. Cuando empezamos a buscar, a indagar por qué se había demorado esa actualización, había muchas vueltas, idas, trabas burocráticas, pero la realidad es que la traba fue más que nada política. Había un par de actores en la facultad que eran algunos de los que idearon el plan de estudios 1986. Por más loco que parezca, hay personas que idearon el plan 86 o una actualización posterior que siguen estando en el espacio de gestión de la facultad. No quería que esa actualización llegue a puerto. No puntualmente la de sistemas. No, la de sistemas, la única cosa que hace es algo muy sencillo, arregla un par de correlatividades. El peso grande estaba en la de ingeniería informática, que bueno, pasaba materias selectivas. Este último tiempo lo que se hizo fue como un nuevo proceso expeditivo. Se generó un nuevo expediente donde se agarraba esa actualización y se formalizaba para que llegue a buen puerto en muy poco tiempo. De hecho, nosotros tuvimos un trabajo bastante grande. Creo que acá alguien que va a poder explicarlo con mucho más detalle es Tom Markowski, que fue consejero curricular de la Comisión Permanente de Ingeniería Informática y que él fue no diría que el que ideó el expediente, pero el que remó dulce de leche con el expediente, ¿no? El que atravesó los 7 mares para que ese expediente llegue al consejo directivo y se apruebe. Si querés te paso la palabra a vos, Tommy, porque hablar profundamente de cada uno de los pequeños pasitos, o sea, no quiero tampoco aburrir con eso, pero me parece que Tommy tiene la película completa mucho más actualizada que yo. Así que comentalo vos si querés. De una, gracias Nico por arrancar. Sí, a ver, lo difícil del expediente, porque esto es, la mayor parte de los que están acá tal vez ya leyó en su momento que este plan de estudios lo habíamos propuesto hace casi 2 años. En su momento toda la comisión curricular estaba de acuerdo, toda la comisión de licenciatura en sistemas que estuvo con nosotros discutiendo también estaba de acuerdo. O sea, había un acuerdo académico general de que este cambio había que hacerlo y había que avanzar. Sin embargo, por una serie de cuestiones burocráticas y por una serie de cuestiones de malas presentaciones y de desencuentros entre actores de la facultad, eso se fue atrasando. Y llegó un momento que para que
eso pueda llegar a consejo directivo y aprobarse, que es lo que pasó el martes pasado, que es el paso final hacia adentro de la facultad, lo que hubo que hacer fue estar todos los días por varios meses yendo dependencia por dependencia a ver que todo se cumpla. Fuimos a hablar con el Consejo Superior para que la Secretaría Académica, ni siquiera de la FIUBA, sino de la UBA, nos garantice que esto estaba todo bien y poder tranquilizar a los actores de la facultad, mostrando que todo esto iba a estar bien. Y hubo que además hacer un cambio de la curricular para que haya nuevos actores y que se puedan rediscutir cosas de nuevo y presentarlos prolijamente de nuevo. Le hicimos más cambios. De hecho, antes, en la presentación anterior, no se incluían cambios como organización de computadoras, ni tampoco Física 3, ni tampoco las electivas que estamos pasando, las obligatorias de rama que estamos pasando electivas, que son 2 de cada orientación. Y después fue simplemente un trabajo de ir, bueno, por cada dependencia, siguiendo todos los días el expediente, hasta que eventualmente llegó al consejo electivo, lo presentó Rosita Wachenhauser, que es la secretaria académica, en comisiones, y después en la sesión lo presentó acá Aldana, que está presente como consejera directiva, y finalmente se aprobó el martes. Así que, en realidad, esto fue un trabajo que no solo fue académico y de construir la propuesta, que en eso participamos varios de los estudiantes involucrados, sino que además hubo mucho de ir dependencia por dependencia para asegurarnos de que eso saliera aprobado. Pese a que ya estábamos todos de acuerdo, lo cual es una de esas contradicciones interesantes de la facultad que siempre uno encuentra. Tommy, Sí. sabes que a mí me parece algo importante para después empezar con el tema de las preguntas, aclarar cuál es la diferencia entre la actualización y un nuevo plan como sería el plan 2020. Dale, me parece bárbaro, gracias Aldo. O sea, esto que estamos haciendo ahora es una actualización, ¿sí? Actualización significa que no es un plan nuevo propiamente dicho. ¿Qué significa? Que todos los que están acá, que están cursando Ingeniería Informática en el plan 86, ahora van a estar cursando en el plan 86 versión 2021. O sea, es automático el cambio, es obligatorio, no les va a causar ningún perjuicio, porque a veces uno escucha la palabra obligatorio y dice, me están invocando un plan, ¿qué está pasando? ¿Me puede llegar a causar algún problema? Afortunadamente no, lo diseñamos de una forma tal este cambio de que no haya ningún bloqueo nuevo. Lo único que hace esta actualización es aumentar los grados de libertad que uno tiene al cursar la carrera. No lo digo como eslogan, lo digo como una cosa que es cierta, o sea, si fuera Java esto es retrocompatible, es una cosa que hay materias de obligatorias que pasan electivas, hay materias cuyas correlatividades bajan o vuelven a anteriores, por ejemplo, que una materia en vez de depender de análisis 3, dependa de análisis 2 y de álgebra, pero no de análisis 3. Eso, en lo único que puede devenir es en que uno tenga menos restricciones que las que tenía antes. Entonces, la única regla general que tomamos en el diseño, la más importante que condujo a todo este cambio, es no introducir nuevas restricciones, solo se sacan. Para darles un ejemplo, en algún momento se habló de tal vez poner el requisito de inglés en el plan de estudios. Y nosotros medio que dijimos no, tipo, por favor, no, eso no es posible para esto, porque imagínense que el riesgo que se corría ahí era que alguien se actualice y antes no tenía que rendir un examen y ahora sí lo tenía que rendir. Entonces eso no está pasando. Afortunadamente, nosotros conseguimos que esta actualización solo quite restricciones. Entonces, por otro lado, separando de esta actualización, además, estamos diseñando un plan nuevo. Ese plan nuevo está armado completamente desde cero, tiene nombres de materias completamente distintos y está más pensado para todas las cosas que fueron cambiando en la industria en los últimos años. Ese obviamente es completamente distinto, no es un cambio de correlativas, no es un cambio de materias obligatorias que pasan electivas. Ese plan nuevo incorpora cosas como, bueno, más necesidad de programación concurrente, más necesidad de programación funcional, más necesidad de entender mejor los paradigmas de programación en general, más allá del funcional en particular. Todo ese tipo de cosas que estamos incorporando, no sé, van más allá de lo que uno podía hacer en una actualización de plan donde solamente podía quitar restricciones. Esta actualización no solo sirve para todos los que están cursando informática, porque se van a poder recibir más cómodamente sin tener que hacer física 3, sin tener que hacer organización de computadoras, sin tener que hacer un montón de materias que son bastante poco felices, por ser amables. Uno tiene, digamos, y ojo, uno hoy en día las sigue pudiendo hacer. Es decir, si yo mañana, bueno, yo ya terminé de cursar, pero si de repente el cuatri que viene quisiera cursar una materia y no quisiera hacer física 3, podría ser modelos 2. Pero si yo realmente quisiera hacer física 3, puedo hacer física 3. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Que el hecho de que pasemos la materia de organización de computadoras selectiva no significa que uno no puede hacerla, simplemente que ahora no está obligado a hacerla. En su lugar,
uno va a tener que hacer alguna electiva, que puede ser la misma, si uno quiere no cambiar el plan. Justamente, volviendo al hilo conductor de antes, uno debería poder transitar todo este plan igual que como lo transitaba antes, y si uno nunca se enteró del cambio, se recibe igual. O sea, si uno agarra el plan 86, como veías en el PDF el año pasado, y seguís a rajatabla ese plan, te recibís igual. Esa es una de las líneas conductoras que tomamos. Entonces, por un lado, esta actualización nos sirve para los que ya estamos cursando, para los que estamos terminando y para los que estamos al principio, para no trabarnos en materias que tal vez no contribuyen de forma directa a los contenidos mínimos de la carrera, o más bien a los alcances, y a las actividades reservadas de la carrera, que son como los ejes que uno toma al diseñar un plan, sino que además sirve mucho como plan de transición para el plan 2020. Porque, ¿qué pasa? La gente como yo que está más cerca de recibirse, tal vez va a usar este plan más para recibirse más rápido o para poder cursar materias más interesantes. En vez de cursar, de nuevo, Física 3, podría cursar modelos y optimización 2, o podría cursar simulación, o podría cursar teoría de algoritmos. Hay materias súper interesantes selectivas para cursar que a veces uno no las cursa simplemente porque estuvo obligado a rendir una serie de cosas que no eran las más útiles. Ese es un caso de uso, que es el de los estudiantes medianos avanzados. El de los estudiantes más iniciales se ve beneficiado por otra cosa, que es que esta actualización se parece un poco más a las cosas que van a estar en el plan 2020. Que bueno, después se llamará como se llame, ¿no? Porque ya estamos en el 2021, pero el plan nuevo va a tener nuevas materias, que ahora vamos a empezar a implementar como electivas, y además de esas nuevas materias, no va a tener un montón de estas materias que nosotros estamos pasando electivas. Entonces sería un garrón para la gente de pronto cursar Física 3, Organización de Computadoras, Análisis 3, y que esas materias tal vez no estén en el plan nuevo y no les sirvan para hacer la transición. Lo que nosotros creemos es que el plan nuevo, que va a ser un golazo, después les vamos a tirar tal vez algún spoiler, pero ese plan nuevo, queremos que la mayor parte de la gente que está cursando quiera voluntariamente pasarse. Un plan nuevo nunca se ejerce de forma obligatoria. Este plan, que acabamos de sacar el martes, lo hacemos de forma obligatoria porque es una actualización que solamente baja las restricciones. La idea es que el plan nuevo, toda la gente que quiera, la gente tiende a querer pasarse a ese plan. No solo porque está bueno, porque va a estar buenísimo, sino porque las materias que tiene hechas se parecen a esas. Es decir, las selectivas son parecidas, no hizo obligatorias que después no le van a reconocer. Entonces, para los estudiantes iniciales, está bueno tener esta actualización como un plan de transición, para no meterse en materias que después no van a estar en el nuevo plan, y que les sea más fácil pasarse al plan 2020 cuando ese plan salga. Así que esas son las las tres grandes ideas conductoras de esta actualización. Una es no agregar restricciones, otra es facilitar el paso de los estudiantes medianos avanzados, y la otra es que los estudiantes iniciales puedan pasarse al plan 2020 fácilmente cuando salga, y que no quede mucha gente dando vueltas diciendo, me paso, no me paso, se me vence el plan, y ese tipo de cosas que le pasan a uno cuando se queda en un plan viejo por muchos años. Así que bueno, esa era la primera pregunta. Si te parece, tengo las preguntas acá, les comento. Varios de ustedes dejaron preguntas en el Google Forms para inscribirse. Nosotros hicimos un filtro porque había varias preguntas que sabíamos que iban a ser iguales, entonces separamos como un conjunto de preguntas generales que hicieron la mayoría y al final algunas preguntas quizás muy puntuales que puede ir respondiendo a Tommy. Así que si te parece, Tommy, te voy preguntando y te voy leyendo y vos contestás. Súper, sería súper útil, Galdo, gracias. La primera dice, ¿cambia la cantidad de créditos totales necesarios para recibirse? La respuesta es no, esa es una muy buena pregunta, de hecho. No cambia la cantidad de créditos totales. O sea, la idea es que justamente uno mantiene los mismos requisitos para recibirse que antes, solamente que tiene más libertad de elección. Vieron que hace un ratito yo les decía, si antes ustedes en el cuatrimestre número 4 o 5 tenían que hacer Física 3, ahora tienen que hacer 6 créditos de electivas. O sea, uno sigue teniendo que hacer esos créditos, no es que sacamos las materias y recortamos horas en este plan. En esta actualización la cantidad total de horas y la cantidad total de años se mantiene igual. Sí es cierto, y voy a hacer una breve aclaración acá, que es el plan nominalmente, o sea, según lo que está descrito en la hoja del PDF que uno se baja de internet, dura 6 años. Eso es nominal. En los hechos, hoy en día la gente tarda mucho más en recibirse, por una serie larga de cuestiones, entre ellas las materias que bloquean el avance de los estudiantes a través de las materias, y a veces la cantidad, los caminos críticos muy grandes, ¿no? Cuando uno tiene una correlativa, que la materia A destraba la B destraba la C destraba la D destraba la E, uno produce un camino crítico que lo que produce
como segunda consecuencia, es que si uno se atrasa en la primera materia, se atrasa necesariamente con todas las otras y no puede hacer laburo concurrente o paralelo. Entonces, un detalle es que si bien no estamos variando la cantidad nominal de créditos, es probable que la gente se empiece a recibir un poco más rápido por tener menos trabas, por más que la cantidad de créditos sigue siendo exactamente la misma que antes. Y es importante también tener en cuenta eso. No se cambia la cantidad total de créditos para esta actualización. La siguiente pregunta es un poco lo que vos comentabas, que dice, ¿con qué se van a llenar las horas que cubrían esas materias obligatorias que ahora son electivas? Justamente con materias selectivas. Y como decía Tommy también, el tema de, bueno, yo hice tal materia que en su momento era obligatoria, los créditos te cuentan igual. Los créditos te cuentan igual, te cuentan como electiva, pero de todas formas igual ahora necesitas más créditos de electiva. Entonces termina siendo lo mismo, digamos. Es el mismo plan que vos podés pasar y de todas formas recibirte como si no hubiese habido una actualización. 100%. Es más, para aclarar un poco más eso, que es tal cual lo dijo Aldo, imagínense, este no es el cambio que hicimos es mucho más profundo y si quieren después podemos ver en detalle algo del documento, pero imagínense que el cambio, que el plan original tuviera 200 créditos y que el único cambio que hubiésemos hecho fuera pasar Física 3 a electiva, ¿no? Que son 6 créditos. En ese caso, lo que hubiera sucedido es que el plan seguiría teniendo 200 créditos, pero tendría 6 créditos más de electivas que los que tenía antes. Entonces, imagínense que en el plan original había 3 electivas para hacer, ahora hay 4 electivas para hacer. ¿Sí? Uno puede hacer Física 3, o uno puede hacer TDA, como teoría de algoritmos, uno puede hacer simulación, uno puede hacer modelos 2, uno puede hacer numérico 2, o cualquier materia interesante en su lugar, para llegar a la cantidad total de créditos. En el documento que nosotros presentamos en Consejo Directivo hay una parte detallada, de ahora si quieren en un rato se las podemos presentar, donde dice, si tomás el camino de tal orientación, tenés que hacer tantos créditos de electivas. Si tomás sistemas distribuidos, son tantos caminos. Si tomás gestión, son tantos créditos. Y si tomás producción, son tantos créditos de electivas. Y en total, todas las orientaciones siguen teniendo, creo que son 248 créditos, una cosa así, ahora no me acuerdo exactamente. Gracias, Aldo, por el link. Así que es eso. Es importante esa idea de que si ustedes hacen el plan como estaba originalmente, también se reciben. No es necesario hacerlo. Pero eso es una buena idea para darse cuenta de si cuenta o no cuenta algo. Y como también bien decía Aldo, si vos tenías Física 3 ya aprobada, si ya la aprobaste antes del cambio, eso irónicamente no te cambia nada. En el sentido de que antes tenías aprobado Física 3 como obligatoria, ahora tenés aprobado Física 3 como electiva. Antes eran 6 créditos de obligatorias, ahora tenés 6 créditos de electivas. La diferencia es que ahora necesitas 6 créditos más de electivas y 6 créditos menos de obligatorias, así que a los efectos de tu plan de estudios es exactamente igual, si ya tenías aprobada una de estas materias. Acá 2 preguntas que son muy comunes, estuvieron en casi todas las respuestas del formulario, que dice, ¿cómo me inscribo al plan nuevo y cuándo entra en vigencia la actualización? O sea, ¿cómo me inscribo a la actualización del plan y cuándo entra en vigencia? 100%. Entonces, no hay que inscribirse al plan nuevo, esto como les contaba hace un ratito es automático. En el momento en el que entre en vigencia, ustedes ya van a estar en el plan nuevo, porque como eso no les causa ningún perjuicio a nadie, entonces se decidió hacerlo de esa manera porque burocráticamente es más fácil. Son solo beneficios, y les juro que esto no es, no tengo acciones en esto es todo gratis. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, cuando entra en vigencia, hay 99,9999999,79% de probabilidad de que esto esté para el cuatrimestre que viene. ¿Por qué les digo una probabilidad y no les digo probabilidad 1? Porque lo único que falta ahora es que lo apruebe el Consejo Superior el plan. Pero ¿cuál es el tema? Este plan ya pasó por todas las instancias difíciles. Ya pasó por la discusión, pasó por la comisión curricular, pasó por la Secretaría de Planificación Académica, pasó por la Secretaría de Gestión Académica y pasó por el Consejo Directivo. Todas las instancias internas de la facultad ya pasaron. Y además, para ir aún más lejos, nosotros ya hablamos con la Secretaría Académica de la UBA y nos dio el ok, aún cuando estábamos diseñando el plan de estudios acá dentro de la facultad. Lo cual nos indica que ya hay un acuerdo a nivel Consejo Superior para que este plan salga adelante y no hay riesgo de que no salga. Sumando a la pregunta que están haciendo ahí, no tenemos fecha confirmada, pero esto tiene que pasar de acá hasta la tercera semana de julio. En algún momento de julio deberíamos tener la sesión del superior.
Sí, y que comentar nada más que a diferencia del consejo directivo, Consejo Superior se reúne una vez a cada quincena y no una vez por mes, como es el consejo directivo de nuestra facultad. Entonces, en ese sentido, estimamos que es muy probable que antes del segundo cuatri ya aprobado por Consejo Superior el plan. Exactamente. Con lo cual, el riesgo de que no salga es nulo, el riesgo de que salga tarde es infinitesimal. O sea, tenemos un montón de tiempo para el segundo cuatrimestre, que chicos, corríjame si me equivoco, creo que empieza en septiembre. Nico me hace que sigo la cabeza, así que asumo que empieza en septiembre. Empieza en septiembre, sí. Al presidente del Centro yo le creo. No, bueno, pero fuera de joda, tenemos todo julio para aprobar eso y todo agosto también. Y nosotros estamos confiadísimos de que eso va a salir en julio. Así que el 99,79% de probabilidades que para el segundo cuatrimestre esto ya esté andando. O sea que para el siguiente cuatri, si ustedes quieren hacer taller de programación 3, porque ya están ahí cerca de terminar la carrera, y no quieren hacer señales y sistemas, ya pueden hacerlo. Si quieren el cuatrimestre que viene hacer sistemas gráficos sin tener análisis matemático 3, también pueden hacerlo. Gran materia de sistemas gráficos se los recomiendo, ya que estamos. Y así, creo que con eso contesté la pregunta, ¿no? Sí, voy a tomar acá 3, 4 preguntas y contestarlas con esto que venimos diciendo. Hay una que dice, para los que ya estamos cursando la carrera desde hace un par de cuatris, tenemos que hacer algún trámite o algo, es completamente automático, como dijo Tommy, no hay que avisar en ningún lado que se va a cursar con la actualización del plan, porque de nuevo es automático, si ingresaste con el plan viejo no pasa nada, es todo automático reiterativamente. En el caso de que hayan perdido la regularidad, se pide de forma normal, no hay que pedirla de forma especial ni nada, porque simplemente es automático. Y acá sí una pregunta a Tommy que dice, estoy cursando Física 3, pero solo porque era obligatoria, ¿se puede abandonar la cursada? Es una pregunta que tiene dos respuestas. O sea, podés, tenés total libertad de abandonar la cursada, y eso sí, ten en cuenta de que esos créditos por algún lado los tenés que sacar. Pueden no ser por Física 3, pero en algún momento tenés que hacer esos 6 créditos de alguna materia. Sí te entiendo que por ahí te interesa mucho más hacer modelos 2, TDA, simulación, sistemas gráficos, cualquiera de esas, en lugar de Física 3. Así que sí, ya, digamos, no te la juegues por mí. Yo podría llegar a hacer eso si estuviera en tu lugar, pero también depende de tu caso. ¿Cuál es el tema? Si a vos ya rendiste el primer parcial y te fue bien, rendiste el TP y te fue bien, tal vez también te pueda llegar a convenir terminar de cursarla, rendir el final y punto. Eso ya depende mucho de vos. Ahora, si todavía no rendiste el parcial, si te está haciendo recuesta arriba, estás a esto de abandonarla y de un montón de otras cosas, y bueno, no sería grave abandonarla ahora porque igual va a ser electiva y podés hacer cosas más interesantes. Espero que eso responda a la pregunta porque es útil esa pregunta. Y es útil no por una cuestión de actualización de plan, sino porque, bueno, es la decisión de vida de uno si abandona o no una materia, ¿no? No quiero que me haga responsable de que nadie recurse a algo. Bueno, dice, ¿se modifican correlatividades? ¿Qué correlatividades se lograron modificar? De todas formas, yo les dejé el link al documento donde lo pueden ver, ahora lo vuelvo a pasar para los que entraron en los últimos minutos, pero Tommy, si querés comentar más o menos cómo es el tema de las correlatividades. Sí, dame un segundo que tengo el plan abierto en otra pestaña. Es una lista larga de correlatividades que se sacan, así que podemos estar un ratito, pero vamos a ver algunas de las más importantes. Sepan de disculpar la lentitud de mi conexión. Las correlativas que cambian son estas. Dame un segundo que presento. No tengo permiso para presentar el plan, pero por cuestiones del Meet. Pero a ver, organización, digamos, las correlativas que cambian son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está Tommy, ella debería estar en permisos. Gracias, Aldo. Muy bien, ahora tengo permisos. Una pestaña. Actualización, ingeniería informática. Bien. Ahí va. Deberían estar viendo en este momento una tablita que dice artículo 3, modificar las correlativas. Bien. Esta tablita que está acá, que les estoy pasando, es la lista de correlativas que se modifican. En la columna 2, que dice correlativas anteriores, están literalmente las que están en el PDF hoy en día, y en correlativas nuevas es cómo quedan después del cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, organización de datos ya no te pide más 6670, que es estructura del computador. Ahora te pide un anterior, que es algoritmos y programación 2.
Entonces ven que en realidad lo que estamos haciendo es, alguno podría hacer, perdón, esta ya la pedíamos, lo que estamos haciendo acá es pedir 6108, que me parece que es álgebra, no estoy 100% seguro de cuál es por los códigos. Es álgebra, 6108 es álgebra. Yo soy muy malo para los números, pero no pasa nada. Básicamente lo que estamos haciendo acá es depender de una correlativa anterior, ¿sí? A veces uno podría pensar, agregar una correlativa, pero no, justamente, por transitividad ya la tenías esa como correlativa, solamente que ahora la tenés de forma directa, antes la tenías de forma indirecta. Entonces la idea es, bueno, acá por ejemplo no se depende de estructura del computador, porque no tenía sentido. Modelos y optimización, la achuramos toda porque básicamente dejó de depender de química, dejó de depender de, ¿qué más? De 6110, que es análisis 3, ahora depende de álgebra y análisis, y así sucesivamente. Dejó de depender de 7542, que estoy casi seguro que está ayer, y depende de 7541, que es algoritmos 2. Entonces uno puede hacer ahora modelos de optimización 1 mucho antes en la carrera. Antes modelos era una de las que más te trababa, no por modelos en sí mismos, modelos es una materia bastante amena, sino por todas las cosas que tenías que tener para llegar ahí. Y después modelos te la pedía taller 2, por ejemplo. Entonces toda esa secuencia de cosas te trababa una tras de la otra. 6670, un segundo. Perfecto, sí, es estructura. También una aclaración. Sí. Las cadenas de estas de correlativas que estaban antes no se correspondían necesariamente al conocimiento teórico que te aportaba la materia para avanzar, y muchas veces te bloqueaba en cuanto al avance de la carrera, y los caminos que eran críticos se hacían demasiado largos. Entonces, lo que se analizó de este plan fue eso, fue realmente decir, bueno, necesito esta materia para hacer esta otra, no es que simplemente sacamos correlativas porque dijimos, se nos pinta sacar esto. Se hizo un análisis de verdad junto con graduados y con profesores, en los cuales estuvo Tommy presente en la curricular, y se decidió qué materias realmente servía que siga la correlativa y qué materias estaban estorbando. Exactamente, para poner un ejemplo muy burdo, que es el que decimos siempre, antes de esta actualización, uno para cursar organización de datos tenía que cursar estructura de las organizaciones, o sea, una materia de organización empresarial para cursar una materia de data science. Y uno tenía que cursar una materia como física 3, que es física cuántica, para tener que cursar una materia como redes, que es introducción a los sistemas distribuidos 1. Perdón, introducción a los sistemas distribuidos. Sistemas distribuidos 1 es otra. Pero, y fíjense lo bizarro de tener que cursar física cuántica para cursar redes. Creo que es algo que no hace falta ni haber hecho ninguna de esas dos materias para darse cuenta de que no corresponde a una necesidad de contenidos. Corresponde a un diseño de un plan desactualizado que se vio en otra época. Recuerden que este plan se ideó en los fines de los años 80 y se implementó al principio de los 90, con lo cual el mundo de la informática era completamente distinto y la visión de las personas que hicieron este plan, el original, era completamente distinta. Hoy en día cambió, tal vez no los contenidos mínimos de las materias, pero las materias se actualizaron. Introducción a los sistemas distribuidos, por ejemplo, que es redes, hoy en día se da mucho más alto nivel. Si bien uno ve todas las capas del stack OSI, de la capa física en adelante, hoy en día uno ve cosas mucho más interesantes como SDN, CDNs y ese tipo de cosas que antes no existían. Antes uno se concentraba mucho más en entender los protocolos de capa física. Aún entonces no era importante la física cuántica, vamos a ser sinceros, pero de todas maneras uno podía entender un poquito más que alguien haya flasheado esa idea. Hoy en día es completamente inconcebible, y por ese tipo de cosas es que sacamos estas correlativas. Porque de por sí no son necesarias. Nosotros nunca habríamos sacado una correlativa como algoritmos 1, algoritmos 2. Eso sí sería loco. Así que bueno. Y además, eso también es importante, todas las materias que pasaron de obligatorias a electivas dejaron de ser correlativas de materias obligatorias, porque si no, uno estaría obligado a hacer una materia electiva para después cursar una obligatoria, y eso convertiría a la electiva en efectivamente obligatoria. Bueno, varias de las preguntas también eran si me van a pedir conocimientos de una materia que ahora es selectiva para cursar una obligatoria. Esto es parte también de lo que decíamos recién, que no solo se sacaron correlativas porque no había una necesidad teórica de conocimiento ahí, sino que además no van a tener que hacer, como decía Tommy recién, una electiva para hacer una que sea obligatoria. Exacto. Y siempre, bueno, en todos los casos, para añadir a lo que dijo Aldo, en todos los casos nosotros consideramos que las que las correlativas anteriores que dejamos en el lugar de las que sacamos
son suficientes para poder cursar la materia posterior. Por ejemplo, sistemas gráficos antes pedía análisis 3. Nosotros desagregamos análisis 3 y dijimos, ahora sistemas gráficos va a pedir análisis 2 y va a pedir álgebra 2, ¿sí? Entonces, que son las dos correlativas de análisis 3, además, ¿no? Entonces, uno puede hacer sistemas gráficos desde antes, pero sistemas gráficos nunca te pidió nada de análisis 3. Análisis 3 es análisis complejo, si alguien no la hizo. Y sistemas gráficos lo que necesita es un manejo fuerte de álgebra, es entender bien rotaciones, reflexiones, escalamientos, ese tipo de cosas de álgebra que con álgebra, la nuestra álgebra 2 está recontra sobrado. Álgebra lineal es lo que uno necesita. Y un poco de análisis, porque bueno, hay ciertas cosas de curvatura que tienen que ver con eso. Análisis 3, que es análisis complejo, no sé, teorema de Cauchy, teorema de residuos, todo ese tipo de cosas realmente no hacen, no solo no hacen, nunca jamás en sistemas gráficos te pidieron nada de todo eso. Entonces, si nunca te la pidieron, ¿por qué pedirlas en el plan? Bueno, esa es la conclusión a la que llegamos. Para terminar con el tema de las correlativas, hay un par de preguntas que dice, por ejemplo, ¿se puede rendir un final que tiene una correlativa que ahora pasó a ser electiva y ya no es obligatoria? Si vos llegaste al punto de rendir el final en una materia, este cambio no te tiene que afectar en absoluto, como dijimos. O sea, vos llegaste hasta una materia que era correlativa con física 3, que ahora sea electiva no te significa absolutamente nada. Hay una sutileza, porque lo que vos decís, Aldo, es cierto, pero yo creo que Leana lo que apunta es a que cuando vos, suponete que vos cursaste física 3, perdón, vos cursaste con excepción de correlatividad, introducción a los sistemas distribuidos, que hoy por hoy te pide física 3, ¿no? Llegaste al final porque la probaste con la excepción de correlatividad y física 3 estás pensando en abandonarla, por ejemplo. O no estás seguro de querer rendir el final ahora. Ahora que esa correlatividad va a dejar de ser una correlativa, ¿podés rendir el final ahora o como el cuatrimestre, cuando esto entra en vigencia el cuatri que viene, no? Bueno, la respuesta también es sutil porque la pregunta es sutil. Ya tenemos charlado con ambas secretarías académicas que esto se implementa ni bien está aprobado en el Consejo Superior. Entonces, ni bien se apruebe en el Consejo Superior, o sea, julio, ahora dentro de un tiempito, eso va a implementarse acá y eso va a permitir rendir los finales sin tener ningún perjuicio. O sea, cuando nosotros decimos a partir del cuatrimestre siguiente, lo referimos a te vas a poder inscribir a las materias sin tener las correlativas el cuatri que viene, pero en realidad, si se mantiene todo el acuerdo que tenemos con las secretarias académicas que debería mantenerse, esto debería implementarse ni bien esté. O sea, de hecho, Silvia Isurralde, que es la misma secretaria de gestión académica, nos propuso, che, agreguemos esto en alguna parte del texto, y al final, bueno, el Consejo Superior nos dijo, che, eso no hace falta agregarlo, es obvio, pero eso hay un acuerdo explícito de que en el momento en el que se apruebe el plan, uno ya entra en vigencia los efectos. Una pregunta sutil. Buenísimo, buenísimo que lo tenías más en mente. Hay una que me parece muy interesante que dice, ¿aún valen las correlativas entre la licenciatura y el plan de ingeniería en informática? ¿Me repetirías esa pregunta? ¿Cómo es? ¿Aún valen las correlativas entre la licenciatura y el nuevo plan de ingeniería en informática? Entiendo que se refieren a las correlativas automáticas. Perdón, equivalencias deben haber querido decir acá, me parece. Es posible que se refieran, pero es equivalencias. Sí, todo eso se mantiene sin modificar por el momento. Nosotros estamos haciendo por separado a todo esto otro cambio, que es que estamos empezando a ser un poco menos exigentes con ciertas equivalencias. Por ejemplo, antes uno necesitaba, para que le reconozcan estructura del computador, necesitaba organización de computadoras y además laboratorio. Laboratorio a todas luces no tiene absolutamente nada que ver con estructura del computador. Laboratorio es una, ¿cómo se llama? Es una materia en la que uno aprende a medir con un osciloscopio, con un tester, etcétera, etcétera, etcétera. Y además le estamos pasando electiva. Entonces lo que dijimos es, che, esto no tiene sentido, y empezamos a dar, ya otorgamos esa equivalencia en la comisión pasada, que si uno tiene organización del computador de sistemas ya hecha, uno puede pedir estructura del computador. Estos, de todas maneras, no son cambios en el plan de estudio, son cambios a nivel curricular, a nivel manejo interno de la facultad. Entonces, las equivalencias no es algo que figura acá adentro. Una cosa son las correlativas, otra cosa son las equivalencias. Eso también va en torno a que la gente de sistemas que se quiera pasar a informática para después cursar en el plan nuevo lo pueda hacer de un poquito más cómodamente. La última pregunta que tenemos del forum es un poco larga, te la leo. Dice,
hay materias obligatorias que pasan a ser optativas, pero a su vez se mantienen como obligatorias para una especialidad. ¿Qué es lo que cambiaría en estos casos? Ok, perfecto. La respuesta es, la pregunta está mal, y no lo digo por pedante, lo digo porque las obligatorias de las que pasan a ser electivas, que son obligatorias de rama, dejan de ser obligatorias también para esa rama. De hecho, les estoy presentando justo ahora el plan, ¿no? Ustedes estarán pensando, por ejemplo, en estática y resistencia de materiales, análisis de circuitos, calidad en desarrollo de sistemas, que son todas obligatorias de orientación, no son obligatorias comunes. Yo si hoy en día hago sistemas distribuidos, tengo que hacer análisis de circuitos y señales y sistemas como obligatorias de orientación, ¿sí? Esas que son materias que, por ejemplo, yo que estoy haciendo distribuido ya las hice, y imagínense que yo no las hubiera hecho, pero sí estuviera anotado en sistemas distribuidos. Bueno, fíjense cómo quedó más abajo. Las tablitas están buenas porque uno le permite ver cómo quedó el plan. Bueno, voy a ir directamente a sistemas distribuidos. Y vamos a ir un par de veces hacia abajo. Un par de clics más y ya estamos. Ahí va, orientación en sistemas distribuidos. Y como verán, en la nueva conformación, tanto opción tesis como opción trabajo profesional, no van a encontrar ni señales y sistemas, ni circuitos. Eso es una de las cosas que les mencionaba antes, de hecho. Si hoy en día quieren hacer taller de programación 3, lo único que van a necesitar hoy en día va a ser sistemas distribuidos 1. Antes, taller de programación 3 les pedía señales y sistemas, que a su vez les pedía circuitos. Y si se fijan en esta tabla, ya no está más ni análisis de circuitos, ni señales y sistemas. O sea, esas materias pasan de obligatorias de orientación a electivas. O sea que las orientaciones son más chicas. Uno tiene menos materias que está obligado a hacer en bloque para tener esa orientación, que antes estaba obligado a hacer todas. Las orientaciones siguen existiendo, sistema distribuido sigue existiendo como orientación, gestión sigue existiendo como orientación y producción sigue existiendo como orientación, pero cada una de ellas tiene 2 materias menos, que van a ser créditos de electivas en general en algún lado del plan. Estas tablas son los cuatrimestres sugeridos. Como ustedes sabrán, los que ya estén cursando hace varios cuatris en la facu, uno hace lo que puede y lo que quiere con el plan de estudios, o sea, uno cursa un cuatrimestre dependiendo de la disponibilidad que tenga por el trabajo, por la vida, etcétera, etcétera. Los cuatrimestres sugeridos van a ver que en las electivas figuran ya el aumento de electivas por la reducción de materias obligatorias. Antes, por ejemplo, vamos a ir al cuerpo común de materias, no había electivas en el sexto cuatrimestre, ahora sí las hay. Antes el sexto cuatrimestre era el cuatrimestre del recontra mal, ahora es un cuatrimestre del no tan mal. Ahora tenemos sistemas operativos, orga de datos y taller. Antes estaba taller, orga de datos, organización de computadoras, análisis 3, física 3 y creo que alguna materia más. Ahora tenemos, en cambio, bueno, créditos de electivas, taller y datos y SISOP, que es un cuatrimestre difícil, pero más manejable. Pero todo esto era para decir que tenemos el cambio de las selectivas lo van a ver en las tablas de cuatrimestres sugeridos del plan. Para los que no estén leyendo el chat, de las preguntas que teníamos en el Google Forms, digamos, ya las pasamos todas. Abrimos el espacio preguntas. Ahí, por ejemplo, Hugo preguntaba, se sacaron muchas obligatorias, pero no se agregó ninguna obligatoria nueva. ¿Se redujo la carga horaria total de la carrera, entonces? La respuesta es no, esto ya lo charlamos hace un ratito, pero básicamente, cuando uno saca una obligatoria en esta actualización, al mismo tiempo agrega créditos de electivas para tener que recibirse, de forma tal que quede constante la cantidad total de créditos. Si antes había un total de, vamos a ver el total exacto, creo que eran 248, pero no les quiero mentir, así que vamos a asegurarnos de que tenemos el número exacto. Sí, 248. Tengo mala memoria para los números, pero no tanto. Entonces, ¿ven esta tablita que está acá? Esta tablita tiene asignaturas obligatorias comunes, asignaturas obligatorias de anotación, electivas, TP, total. En esta columna, el total se mantuvo en 248 para todos los casos, igual que antes de la actualización. Lo que cambió es que de estas 2 primeras columnas, que son las obligatorias de orientación y comunes, se bajaron los créditos y en esa misma cantidad se aumentaron los créditos de electivas. Eso es todo lo que cambió. O sea, de las 2 primeras columnas pasaron créditos a la tercera. La cantidad total sigue siendo la misma. Obviamente, además, TP y tesis siguen valiendo lo mismo que antes. 24 y 12 créditos respectivamente. Eso es para la pregunta que decía Hugo.
Rafael pregunta, me pareció ver en la actualización un inciso puntual donde mencionaba la obligatoriedad de análisis de circuitos para la especialidad de distribuidos. ¿Puede ser? Bueno, eso es lo que respondí hace un ratito, que no, afortunadamente no. Fíjate que nosotros tenemos dos partes separadas. Por un lado, tenemos este artículo 2. Solo no quiero burocratearla demasiado, pero para contarles un poco el detalle de cómo está armado este documento, uno tiene la resolución al principio, que es lo que se votó en Consejo Directivo, y los artículos lo que dicen es simplemente cuáles son los cambios. Es el diff. Si alguno, para todos los que usen Git, esto es el diff, es lo que le dice qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después, para que sea fácil entender cuáles son los cambios. Después, en el anexo está el plan ordenado, que es lo que va a estar publicado en la página de internet de la facultad, que es toda la descripción de lo que un estudiante tiene que hacer para recibirse, ¿sí? Entonces, en el primer inciso, en el primer artículo, lo que dice es las materias obligatorias comunes o obligatorias de orientación, ambas son materias obligatorias de alguna manera, uno está obligado a hacerlas, que se pasan a electivas. Cuando acá dice análisis de circuitos, lo que dice es análisis de circuitos ya deja de ser obligatoria como para la orientación de sistemas distribuidos. Y después, si uno va a la parte de sistemas distribuidos, uno puede verificar que no está la materia análisis de circuitos. Eso siempre es lo que uno puede ver para quedarse tranquilo. Uno va al plan completo, ve las tablas y dice, ¿está la materia o no está la materia? Si no está la materia, uno no tiene que hacerla y punto. Y con eso se pueden quedar bien tranquilos de que análisis de circuitos no está acá. Pero entonces esto es gestión acá, en sistemas distribuidos. Y como no lo pueden ver acá, significa que no está obligatoria. Así que pueden no hacer sudokus de circuitos eléctricos durante 20, 40, 50 horas de su vida por un cuatrimestre. Tobías pregunta, estoy en electrónica, me interesa sacar la simultaneidad con informática. ¿Estiman que es posible tramitarlo antes del próximo cuatri? Mirá, dice, antes del próximo cuatri para cursar la actualización de informática. Vos cuando pidas el pase, en realidad la simultaneidad, igual vas a caer en la actualización. Eso no te preocupes, no es una cuestión de tiempos, de si me escribo ya voy a llegar a la actualización, si no, no. La actualización es válida a partir de que salga en adelante para todos. El tema de cuánto puede llegar a tardar, en general lo que se hacía era, vos lo tramitás al principio de un cuatrimestre y el cuatrimestre siguiente, digamos, recién ahí vas a tener la simultaneidad tramitada. Ahora, no sé si estando en el mes de junio vas a llegar para el segundo cuatrimestre, la podés iniciar de todas formas, pero lo que está bueno es que las primeras materias de informática, como son algoritmos y programación y algunas más, los docentes son bastante copados. Entonces, te acercás y muchas veces te dejan cursar igual, te guardan la nota y en el momento en el que te salió la simultaneidad te la pasan directamente, a lo sumo te piden que te anotes en el cuatrimestre como para tener un registro en el SIU, algo medio así, pero es cuestión de acercarse y preguntarle a los profesores. De todas formas te diría que la vayas armando y pidiendo para que sea más rápido, ¿no? Marcos nos pregunta, y esta es más para vos, Tommy, ¿hubo algún cambio que les hubiera gustado agregar y no lo pudieron o no lo aceptaron? Esa es una linda pregunta. Yo creo que en cuanto a correlativas y en cuanto a obligatorias, nos sacamos la gana de hacer todo lo que queríamos hacer. Antes nos estábamos quedando con las ganas. En la primera iteración que tuvo este plan, no nos habían aceptado pasar a electivas Física 3 y no nos habían aceptado pasar a electivas Laboratorio. En esta segunda iteración, después del cambio que hubo en la comisión curricular y después de un montón de charlas que tuvimos, y de mucho esfuerzo y estar todos los días, nos aceptaron todos los cambios que queríamos hacer en cuanto a correlativas y demás. Tal vez hay otras cuestiones mucho más sutiles que estaría bueno agregar, pero que es mejor hacerlas por separado, como cambiar los códigos para que los códigos coincidan con las materias de licenciatura, pero son cosas un poco más burocráticas. Agregar materias optativas, que igual yo creo que hay forma de salvarlas. Esto es una sutileza, o sea, fíjense el nivel de sutileza al que llega. Las materias optativas y las selectivas son cosas distintas. Las selectivas son esta lista hermosa de materias que tenemos más acá abajo, donde están todas las materias, bueno, me dejó de cargar el plan, pero ahí va. Toda esta lista de materias que uno puede hacer como electivas, ¿sí? Las materias optativas son materias que pueden aparecer esporádicamente cuando uno se le canta, es decir, un seminario de Deep Learning, no sé, una cosa así. De repente conseguimos un profesor y el cuatri que viene queremos dar un seminario de esa índole completamente nuevo y que no está en el plan de estudios. Lo podemos dar con una materia optativa.
de todas maneras vamos a intentar generar este cambio por fuera del que se acaba de aprobar. Es completamente independiente y realmente no es urgente, simplemente es algo que nos habría gustado. Y seguramente lo lograremos en algún momento más temprano que tarde. La materia optativa suma puntos también, sí, tal cual, claramente suma puntos. Esa es la idea. La idea es que justamente, porque a ver, todo potencialmente suma puntos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Escuela de Ciencias Informáticas de Exactas. Todos los inviernos en la Facultad de Ciencias Exactas dan cursos intensivos de temas muy específicos, estilo Deep Learning, qué sé yo, aprendizaje estadístico en general. Están muy de moda esos temas, pero hay de un montón de otras cosas. Aprendizaje por refuerzos, en fin. En general son cursos bastante cortos, y en general todo el mundo de Exactas pide créditos por eso. Nosotros en FIUBA en general no solemos ir mucho por esos pagos, así que solemos no cursarlos, pero si se pide permiso a la curricular previamente, uno puede ir a hacer esos cursos y después pedir créditos, por más que no estén en el plan de estudios. El tema es que nosotros, las materias optativas, te generan una figura legal para, en vez de pedir créditos y estar a la merced de la curricular, vos ya sabés que esa materia está preaprobada y que la puedes cursar tranquilo por más que no esté en el plan de estudios. Entonces, imagínense el caso. Esto es una de las cosas que queremos hacer. De repente, el cuatri que viene, esto no es una promesa, pero imagínense que el cuatri que viene sacamos una materia como compiladores y lenguaje de programación, que es una materia que queremos que esté en el plan nuevo. Que hay muchas herramientas como LLVM y cosas de ese estilo que son muy interesantes, tanto para sistemas embebidos como para entender cómo funcionan las cosas que andan atrás de Android cuando uno embebe un lenguaje arriba de otro. Son muy prácticas además. Imagínense que nosotros quisiéramos poner esa materia. Bueno, esa materia no está en el plan de estudios. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos puedan inscribirse por sí normalmente a esa materia sin tener que hacer una burocracia gigantesca y después pedir créditos estando a la merced de la curricular? Bueno, la figura que existe para eso son las materias optativas. En este cambio nosotros no pusimos materias optativas, vamos a tratar de hacer una adenda después en algún momento para agregarlas. Nada, de todas maneras, fíjense, y perdón por el divague, es un tema re sutil, mucho más burocrático, mucho más menor. Ese es el tipo de los cambios que nos habría gustado hacer que todavía no pudimos hacer. Un ejemplo pronto de ese, para cerrar el tema del ejemplo, es hace unos 2 cuatris abrimos la materia Algoritmos 4 que tenía programación funcional y los estudiantes de ingeniería informática tenían que hacer un trámite muy tedioso, aburrido y que no se lo recomiendo a nadie hacerlo, que es pedir una resolución 168, la cual te permite inscribirte a una materia o otro plan de estudios, pero burocráticamente en la facultad es como si te inscribieran a una materia, a una carrera rara que te permite cursar una materia, después eso tiene que pedirse por las curriculares y tiene que ir a Secretaría de Gestión Académica, y eso solo te va a aparecer en actas de CIU Guaraní cuando te recibís. O sea, ni siquiera te figura en el CIU Guaraní como tu carrera, te va a aparecer en el CIU Guaraní cuando te recibís, te va a aparecer que tenés una materia colgada y te van a dar esos créditos. Son procesos que, si uno tuviese materias optativas, es todo mucho más rápido. Decís, cursé esta materia, vale 4 créditos, toma tus 4 créditos. Algo que pregunta acá Macarena, que es también un poco esto de, bueno, ¿qué materias puedo pedir, qué materias no puedo pedir como créditos? Dice, en Ingeniería Informática, ¿se pueden cursar las materias de licenciatura para tener ese título además del de Informática? Yo eso te lo contesto yo, porque yo estoy en la Comisión Curricular de Sistemas, y hay un montón de materias que son comunes. En algún momento la carrera de sistemas se empieza a bifurcar un poco. Entonces, las materias que corresponden a la carrera de sistemas, o sea, es como que la carrera de informática la carrera de sistemas no está incluida en la carrera de informática. Entonces, vos no puedes cursar toda informática y recibirte de sistemas y luego cursar ingeniería y recibirte. Hay un momento que se bifurcan un poco porque uno tiene una orientación más de gestión y el otro tiene una orientación más de informática y sistemas. Va más allá de que los nombres, más que el análisis de sistemas diga más de sistemas, tiene mucho más de gestión que de análisis de sistemas en sí. Es una carrera que es un nombre medio antiguo. Más allá de eso también, creo que antes de esta actualización, muchos, y me incluyo, lo que hacíamos era tener la simultaneidad en ambas carreras, y vos lo que ibas haciendo en la carrera de licenciatura era como saltearte justamente estas correlatividades que no tenían demasiado sentido, porque licenciatura no las tenía. Entonces, ibas haciendo materias más avanzadas por parte de licenciatura, y cuando conseguías como las correlativas del lado de informática, las pedías por equivalencia. Esto, en varios casos, ya no es tan necesario,
pero sí tenés materias, por ejemplo, que son con correlativas automáticas. Hay otras que directamente las tenés que pedir porque no están. Esto lo podés ver en el plan de licenciaturas, de licenciatura. Abajo hay un cuadrito que explica cómo las correlativas que son automáticas entre licenciatura e informática. Lautaro pregunta, ¿con el plan 2020 cambiaría la cantidad de créditos totales necesarios? ¿Y las materias que ahora se están pasando electivas, contarían como electivas en el nuevo plan? La primera es no, la segunda es sí. O sea, no cambia la cantidad total de créditos. Las materias que pasan electivas... Rollback. Plan 2020. Plan 2020, gracias, tal cual, me di cuenta de eso. Gracias, Aldo. Plan 2020, si cambia la cantidad de créditos totales necesarios y si las materias que se están pasando electivas contarían como electivas. Todas buenas preguntas. Vamos de a una. Si cambia la cantidad total de créditos, se está pensando en una carrera un poco más corta. Un poco más corta, tal vez de 5 años y medio en vez de 6. La verdad es que las necesidades de la industria que tiene ingeniería informática hoy por hoy requieren otro tipo de conocimientos y requieren un poco menos de tiempo del que se tiene hoy en día. Fíjense que este plan lleva tanto tiempo porque tiene un montón de materias que no son necesarias para recibirse de informático. Fíjense todo lo que estamos pasando electivas, ¿no? O sea, ahora creo que estamos pasando, no sé, 12 materias selectivas, una cosa así. Creo que eran 6 más 8 más 2 de cada orientación. Con lo cual, si hoy por hoy todas estas materias que estaban adentro como obligatorias, las estamos pasando electivas, significa que en realidad parte de la duración del plan estaba exclusivamente acá porque había un montón de materias que no eran necesarias y estaban, tipo química, análisis 3, órgano de computadoras, señales y sistemas. Son todas materias que no son necesarias. Entonces, se está pensando, y no está pensándose solo para informática, en general se está tendiendo en todos los planes a ver si se pueden reducir un poco la cantidad de horas. ¿Por qué? Y porque esto es algo que a mí tal vez me habría chocado hace algunos años, sobre todo cuando estaba empezando la carrera, pero la verdad es que ingeniería, no solo informática, en particular informática sí, pero pasa con todas, son carreras muy exigentes. No está mal que sean exigentes, tienen que ser exigentes, la calidad académica tiene que ser excelente, la calidad de los profesores tiene que ser muy buena, los temas tienen que estar muy actualizados. Pero fíjense que hoy por hoy, como está el plan, con una duración nominal de 6 años, la carrera dura en promedio 9 años y medio, casi 10. Eso es un problema. O sea, fíjense que hoy por hoy la industria se está perdiendo de ingenieros porque se quedan trabados en materias como física, organización de computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, no estamos teniendo nosotros las materias lo más actualizadas posibles que tendríamos y que sería mucho más competitivo con lo que hoy se aprende en la industria. ¿Cuál es el tema? Hoy por hoy uno tiene 2 o 3 opciones en la industria, ¿no? Uno tiene infinitas, pero lo que quiero decir es, uno puede meterse en una empresa, hacer sistemas de gestión más o menos y que de repente hace cosas en PHP o en COBOL de hace un montón de años y aprende un poquitito, pero un poquitito nada más. Y se queda estancado, cobra bien, porque en ingeniería informática se cobra bien, no vamos a mentir, pero se estanca. O puede empezar en una empresa donde los temas son más de punta y meterse en cosas como, no sé, programación funcional, Elixir, Rust, cosas interesantísimas que andan dando vueltas por ahí, multicomputing, deep learning, estoy teniendo un montón de buzzwords, ¿no? Pero es así. Y aprender cosas que van a ser súper relevantes y formarse en la industria. Un buen plan nuevo de ingeniería informática tiene que competir con eso. O sea, tiene que competir con que la gente sin hacer una carrera aprende un montón y cobra un montón de plata. Con lo cual estamos pensando en hacer una carrera más corta y más enfocada, sobre todo. Este plan, el actual, peca del que mucho abarca, poco aprieta en demasía. Y nosotros queremos estar más enfocados, tener cosas más actualizadas y no estar tanto tiempo adentro de la facultad cuando debería poder recibirse en un tiempo razonable para una ingeniería con respecto a lo que es una ingeniería cualquiera en el país y hacia afuera. El MIT dura menos la carrera, por ejemplo. Y uno nunca podría pensar que los ingenieros del MIT se reciben con mala calidad. Lo que pasa es que uno va al plan de estudios del MIT y no tiene toda esta cosa que nosotros estamos pasando electiva, por ejemplo. Es muy distinto el plan. Para el plan 2020 nos estamos inspirando mucho en planes como el del MIT, el de Stanford y demás. Que son planes, se los recomiendo para chusmear, van a ver que son cosas completamente distintas a las que estamos acostumbrados acá en FIBO. Una pregunta de Fernando que ya la había hecho y se me pasó, perdóname. Dice, ¿qué medidas próximas se van a tomar para atender la cantidad de inscriptos en las selectivas populares? Nico, yo creo que vos tenés más o menos una idea de esto.
Sí, no entiendo bien la pregunta si es, ¿qué se va a hacer en las materias que la cursaba mucha gente y se pasaban a electivas? ¿O qué se va a hacer en las materias que son obligatorias y que más gente que estaría cursando electivas está cursando obligatoria? Eso no entiendo bien de la pregunta. No, básicamente porque uno ahora en vez de hacer química, no Sí. sé, del 100% que el cuatri que viene hubiera hecho química en condiciones normales, la va a hacer un 10% y pongámosle que un 40% se va a una materia, de ese 100% inicial, un 40% se va a la misma materia, que es muy posible porque, bueno, por cuestiones de recomendaciones y eso. Con esa materia que era electiva y que tenía capaz un solo curso con un cupo muy limitado, ¿qué va a pasar? Bueno, en ese caso lo que nosotros vamos a empezar a plantear desde el departamento de computación y con algunos compañeros del asesor es que donde detectemos materias donde se empieza a superar la cantidad de inscriptos histórica, empezar a asignar nuevos cursos. Porque lo que va a pasar también es cuando vos tenés un plan de estudios, ¿no? Yo te lo hablo de una generalidad, porque bueno, yo lo conozco más de una generalidad que de la puntualidad de la comisión curricular, pero vos cuando tenés en la facultad asignaturas que se pasan electivas y esas materias liberan cargos, se estima, en lo posible, con todas las herramientas que se puedan, mover cargos de A a B, a donde vos ya no necesitas más. Por ejemplo, física 3C, si no me equivoco, es la física 3 de ingeniería informática. Física 3C, si tiene la mitad de estudiantes, le sobran cargos docentes. Entonces vos lo que haces es reasignar para donde realmente la carrera tiene su camino crítico. Es una gestión más compleja, es mucho más compleja que levantar la mano y aprobar un plan de estudios, porque implica un montón de análisis y un montón de movimientos internos de la facultad, de la Secretaría de Gestión Académica, pero ese es el labor que tiene un consejo asesor, y en partes también es el labor que tiene la Secretaría de Gestión Académica, es decir, che, acá tengo mucha gente de este lado, tengo que compensar en un lugar donde tengo menos gente, mover para acá y cubrir los que falte. Probablemente tengamos 1 o 2 cuatris en los cuales va a haber un proceso de que se va a ir afinando esto, ¿no? O sea, lo mejor que puede haber es el plan nuevo, porque el plan nuevo modifica, lo pongo en estos términos, capaz no son los más bonitos, rompe un poco el status quo de una carrera que durante muchos años estaba muy vista desde formar muy duro ciencias básicas, trabar a mucha gente, y ahora es una carrera que tiene un camino crítico mucho más vinculado a la programación y al desarrollo de software, donde en el proceso al principio va a haber un poco de, bueno, una materia puede ser que tenga una cantidad de inscritos mayor que lo que establece por cupo, como departamento tiene que hacer las tratativas para que se puedan en ese cuatrimestre solventar la situación, y una vez que vos lo solventes en la primera y la segunda, ya el tercer cuatrimestre o hasta mismo el segundo, ya lo tenés resuelto, ya decís, listo, esta materia tiene que tener 2 cursos, o tiene que tener 3 cursos. Eso es una cuestión de gestión. Es como que lo difiere un poco una cosa con otra. Es una cuestión más, uno que es el plan, es una cosa más burocrática política. Esto es una cosa netamente de gestión del departamento y de gestión de recursos de la facultad. Para aclarar algo que acá pregunta Rafael, dice, asumí que el plan 2020 es como se está llamando la actualización. En realidad no, esta es la actualización del plan de ingeniería en informática, la actualización del plan 86. Los planes 2020 son otra cosa completamente diferente. Los planes 2020 son una reestructuración de todos los planes de todas las ingenierías y licenciaturas de la facultad. Es otra cosa completamente diferente, es algo muchísimo más grande, en el cual se habla de cambios muchísimo más profundos, porque un cambio de plan tiene también muchas más libertades de cambio que una actualización de un plan existente. De lo que pregunta Lautaro, por ahí Tommy, vos podés como desplayarte un poquito más, dice, las materias que se pasan electivas en esta actualización, ¿contarían como electivas en el plan 2020? Es una pregunta difícil y la única razón por la que es difícil es porque está muy en etapa inicial de diseño. O sea, nosotros tenemos ya algunas ideas de cuáles nos gustaría que fueran las obligatorias para el plan 2020, todavía no nos pusimos a pensar en las selectivas. Hay una ventaja, que es que nosotros estamos en proceso de diseño. Y como estamos en el proceso de diseño, podemos diseñar la transición de forma tal que si uno se pasa del plan viejo al plan nuevo, por ejemplo, le podrían contar créditos por todas las selectivas que tuviera si fueran interesantes.
todavía no lo tenemos definido. Yo estimo que para la mayor parte sí va a ser así. Creo que además eso ayudaría a que la mayor parte de las personas pueda transicionar de lo más prolijo posible al plan 2020. Sí es cierto que para los estudiantes más avanzados del plan 86 es probable que les convenga recibirse en el 86. Pero cuando digo los más avanzados me refiero a los que les queden 3, 4, 5 materias. De todas maneras, eso es para plan 2020, que saldrá en algún momento el año que viene. O sea, la idea es de acá a algunos meses tenerlo propuesto y diseñado y irlo presentando durante el año. Pero lo que se llama Plan 2020, por más que tenga el nombre 2020, se llama Plan 2020 porque en ese año hubo una campaña en la cual todos los planes de estudio empezaron a modificarse. Cuando digo empezaron a modificarse, no es que sacaron propuestas, sino que todas las comisiones curriculares empezaron a discutir en conjunto un cambio general para todas las carreras, que es lo que contaba Aldana hace un ratito. Entonces lleva ese nombre, y van a llevar ese nombre, por más que salgan tal vez en el 2022. De hecho, es muy probable que el Plan 2020 esté vigente. O sea, a diferencia de este plan, que sucede lo que nosotros llamamos la actualización compulsiva, o sea, todas las personas que la cursan, todas las personas que cursaban hasta el plan de informática se van a pasar automáticamente a la actualización. El plan 2020 va a ser voluntario, va a pasarse, por lo menos se estima que va a ser así, después se ve, digamos, en el fino, y su implementación para los ingresantes del CBC se estima para el 2023. O sea, y claro, y eso quiero que quede claro aclarar lo que es para ingresantes del CBC, porque, por ejemplo, una materia nueva que estaría en el último año de la carrera, hipotéticamente, no necesariamente va a aparecer en el 2023. Los cambios de plan de estudio, normalmente lo que pasa es que se va haciendo seguimiento a la gente que está cursando. Entonces, si vos estás cursando Ingeniería Informática ahora, si te cambias podrías cambiarte al plan 2020 en el 2023, pero puede llegar a pasar que hay materias que todavía no existan, pues se van creando a medida que la camada de ingresantes en el 2023 llegue a ese cuatrimestre. Eso realmente se puede manejar en base a cuánta gente quiera cambiarse y todo eso. Obviamente que toda esa situación puede llegar a manejarse de una forma distinta, pero normalmente en el pasado funcionaba de esa forma. Y sobre las selectivas, también para aclarar, por ejemplo, en otras carreras ha habido cambios de planes hace no mucho, en el 2009, 2010, y siempre salen los cambios de planes con tablas de equivalencias, donde te dicen, si cursaste tal materia, sea obligatoria electiva, te reconocemos tal otra materia, y en general están todas las materias del plan anterior, te dicen que te reconocen del plan nuevo. Puede que no sea con todas así, pero si te preocupas por qué electivas te reconocerían, es muy probable que te reconozcan algunas. Pero sí, que ten en cuenta eso, que va a ser... Eso, Tommy, por ahí puedo hablar más, porque yo por ahí pensado mucho más en la implementación. Quiero que aclare esto, pero... Sí. Tal cual, exactamente eso que se refería Bautis, a lo que me refería, fue el fino detalle de lo que me refería yo con plan de transición. Cuando uno presenta un plan nuevo ante el Consejo Superior, uno no solamente muestra todo el texto ordenado que vimos hace un ratito, sino que además en el fondo aparece una cosa que se llama plan de transición, donde uno dice, bueno, si vos en el plan viejo tenías estas materias, en el plan nuevo te reconocemos estas. Y eso está bueno porque hace que no tengas que pedir explícitamente a la curricular un montón de cosas. Eso se supone que se hace de forma automática. Después, bueno, pueden pasar cosas. Pero entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, tal vez nosotros no queremos física 3D, ¿cómo se llama? Tal vez no la queremos de electiva en el plan nuevo, pero tal vez vos hacer un plan de transición por el cual te den créditos si vos la tenías en el plan viejo. Yo digo física 3 cuando digo cualquiera de las electivas, cualquiera de las obligatorias que estamos pasando en electivas, ¿no? Y recomendación personal para Lauti, yo, en tu lugar, sigo este plan con amor, y cuando esté el plan 2020, cuando esté firme, bonito, terminado, ahí recién miralo con calma y fíjate cuánto te falta del 86 y cuánto perderías de tiempo al pasarte al 2020. O sea, eso es algo que vas a tener que ver vos dentro de varios años. Por eso dijiste, conviene terminar el 86. Sí, yo hoy mandar el 86, con amor. Esto es algo que yo iba a aclarar también, de que es muy de contexto, ¿no? O sea, vos hoy te conviene seguir el plan que estabas haciendo con la actualización, obviamente, porque es una mejora, pero en el momento en el cual salga el plan 2020, sentarte a analizarlo y ahí cada uno le pone peso a distintas cosas, ¿no? Hay gente que le pone peso en el tiempo que va a tardar si se cambia, hay gente que le pone peso en qué cosas nuevas me aportan si yo me paso, si me va a servir para lo que es la salida laboral. Es algo muy personal. La
la verdad es que la idea de esta actualización también es que sea una transición mucho más amigable al Plan 2020, pero como decía Bauti, va a ser todo un análisis en el momento en el cual esté el plan y es algo que van a tener que ver en ese momento y decidir. Francisco pregunta, ¿las materias nuevas podrían ser optativas para el plan viejo? No sé si te entendí, Francisco. Sí, yo sí lo entiendo. Dice que si se agrega una materia nueva, si se la pueden reconocer como optativa del plan nuevo. Yo de prepo diría que sí, porque se hace en otras carreras, pero que Tommy lo responda mejor. Pero por tanto sí. Lo más probable. Esta es otra pregunta con varias respuestas, pero lo que dice Bauti es correcto. Y es más, está bien usado la palabra optativa en vez de electiva ahí. O sea, una de las ideas que nosotros tenemos es que las materias del plan 2020 no empezar a sacarlas recién cuando salga el plan 2020, sino empezar a sacarlas antes. Por ejemplo, con programación funcional, que es una materia que nosotros queríamos tener de alguna o de otra manera para el plan 2020, al final probablemente tengamos una de paradigmas, pero la de queríamos tener algo así, la implementamos como algoritmos 4. Y vamos buscando las herramientas para de alguna o de otra manera irlas disponibilizando antes de que llegue el plan. Con alguna materia, por ejemplo, de compiladores y lenguaje de programación, tal vez hagamos algo de eso. Y una de las formas de implementarlas es que el departamento dicte el curso y que nosotros nos podamos inscribir como materia optativa desde el plan 86, antes de que salga el plan 2020. Y a la vez, cuando salga el plan 2020, los que sigan en el plan 86, estaría bueno que eso lo sigan pudiendo hacer, no solamente como plan de transición, sino que, lo entiendo perfectamente, estamos en el año 2022 de pronto, salió el plan 2020, y, no sé, agarra, por ejemplo, Nico, acá presente, Nico de Sousa, que está inscrito en el plan de informática 86, y dice, che, yo estoy por terminar, me faltan 2 materias, pero de repente salió esta de compiladores que me encanta, el plan 2020, no está en mi plan, ¿puedo cursarla como optativa? Bueno, burocráticamente tenemos que instrumentar algunas cosas para que suceda así, pero es la intención. Tanto como plan de transición, ahora termino, tanto como plan de transición, como para después de que salga el 2020, para los que estén terminando el 86. Ahí va, gracias. Lo que preguntaban por el chat, y se estuvo hablando un poquito, es si hay un límite a partir del cual los alumnos del plan 86 actualizado pasan a ser del plan 2020 automáticamente. En principio se deja un margen de tiempo que acá estaban diciendo en el chat que viene siendo aproximadamente de 10 años, el doble de lo que dura la carrera, el plan de la carrera. Esto ha pasado, si no me equivoco, con electrónica, creo que tiene una actualización del 2009, una cosa medio así. Hoy, por ejemplo, doy el ejemplo de sistemas, si querés. Manu y yo estamos en la curricular de sistemas. El plan de estudios de ingeniería de sistemas del 1986 se venció en el 2019, pero se pidió una prórroga extraordinaria el 2019. O sea, en el 2019 se estaba por vencer, se pidió una prórroga más, porque había un grupo de estudiantes que todavía la debían, y como empezó la pandemia, es un plan de estudio que no se venció más. Pero fíjense que un plan que se actualizó en el 2014 estaría venciendo a los 6 años de que se aprobó, siendo una licenciatura, que son de 4 años, si no me equivoco, la licenciatura, 4 años y medio. O sea, ese es más o menos el tiempo. La idea con el plan 2020, que esto sí está discutido un poco más en las curriculares, es que una vez que se apruebe, se haga un seguimiento más fino y mucho más prolijo de lo que se hizo con las actualizaciones perdidas de los planes de estudio. Por ejemplo, el caso de electrónica lo manejó de una forma, electrónica en 3-4 años había resuelto que todos los que eran 86 se recibieran en el año 2 y todos los que no se iban a recibir en el año 2 se pasaran al plan nuevo, estuvieron todos de acuerdo, se pasaron todos. En civil fue un poco más largo, tardó entre 5 o 6 años. En electricista todavía hay gente del plan 86 y en sistema todavía hay gente del plan 86. O sea, fíjense que cada carrera le hizo una forma. Es un proceso un poco desprolijo. La idea es que con este nuevo plan, habiendo aprendido cómo se fueron los procesos, sea una cosa mucho más ordenada y que las comisiones curriculares se responsabilicen de ir a hacer un seguimiento a las personas que no van a, que después de una X cantidad de tiempo no se pasaron y no se recibieron, decirle, che, ¿cuánto te falta? ¿Cómo venís? ¿No querés pasarte? Si te pasaste, tomamos este crédito. Te sacamos esta materia encima si podés ir más derecho. No, la verdad es que estás ahí nomás, dale, meter un poquito y tratar de terminarla porque ya estás ahí nomás, te hacemos una prórroga. Depende mucho de cada caso. La idea es que las comisiones curriculares tengan un rol activo y que sea bastante, digamos, estándar la forma en la cual se manejan en todas las 12 carreras de la facultad.
Claro, la idea no es dejar a nadie atrás, digamos, y tampoco obligar a la gente a pasarse un plan nuevo que por ahí no tiene ganas de pasarse. Pero por eso también te dan un tiempo en cantidad de años para que termines la carrera, porque además eventualmente la cantidad de gente que está en ese plan viejo va disminuyendo porque la gente se va recibiendo, tenés menos estudiantes y hay materias, ya sea en la práctica que ya no se van a dar más o por códigos, que van a terminar vencidas o con 2 estudiantes y no vale la pena mantenerlas. Entonces la idea un poco también es eso, darte un tiempo para terminar y para que vos puedas hacer la carrera como vos tengas ganas si no te querés pasar, pero eventualmente ya pasados 10 años, medio que se puede pedir una prórroga, como dijo Nico, pero la idea es que ya o hayas terminado la carrera o te pases al plan nuevo. Sí, y en general tengan en cuenta además que imagínense que ustedes les dan 10 años para terminar el plan. Típicamente es probable que ustedes ya estén en el año 6 de la carrera, en el año 5 de la carrera, porque si están en el año 1 o 2 de la carrera, es probable que se quieran pasar derecho viejo sin hacer ningún tipo de pregunta. O sea, si ustedes están empezando, el cuerpo común es muy probable que tenga mucho en común con el plan 2020. Y que ustedes se pasen así de una. No, de hecho, de hecho es muy probable que el cuerpo común sea menos burocrático. De que el plan 2020, a raíz, por ejemplo, hablando puntualmente de cosas informática, acá hemos dicho que qué cosas nos hubiese gustado que estén. Bueno, sí, hay un par de cosas que nos hubiese gustado que estén en la actualización y vamos a trabajar duro para que estén en el plan 2020, para que esas cosas sean más prolijas y anden mejor en el plan 2020. De hecho, estamos pensando que hay materias en las cuales la gente ya se inscribe a sistemas para puentearlas dentro de informática, es decir, che, si la gente hace esto, ¿por qué no hacemos el mismo tronco para estas materias? Si son las mismas, al fin y al cabo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se empiecen a prolijar, lo que va a hacer es que cuando vos veas el plan 2020 y estés a primero o segundo año, vas a decir, che, esto me parece que me conviene más, me sacaron esta correlativa, ya no me están molestando más con esta otra, ya me pasé a sistemas y avancé esto, mirá, me toman esto también avanzado, no tengo que estar cursando esta otra que me pedían acá, etc. Entonces, ese tipo de cosas, por lo general, son las que incentivan a la gente a pasar un plan nuevo. De hecho, si un plan nuevo no hace eso, el plan nuevo tiene un error de diseño. Por algún motivo se actualiza, ¿no? Para mejorar la carrera. Si no la mejora, la comisión curricular cometió un error. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Si alguien más tiene una pregunta, puede abrir el micrófono o escribir, no hay ningún problema. Bueno, Tobias pregunta, en el plan 2020, ¿se evaluó la posibilidad de título intermedio? De curioso nomás. Esa es una gran y no trivial pregunta. En el plan 2020, no solamente se está evaluando el cambio general de todos los planes, sino algo que se llama marco curricular. El marco curricular es el plan de los planes, o sea, es una estructura que te dice qué se puede y qué no se puede hacer en un plan de estudios. No sé, esto Bauti y Aldana saben más, que porque son consejeros directivos, saben si ya se discutió eso. Sí, gracias ¿no? Spoileo. Sí, ya se discutió, ya se definió y la idea es que todos los planes de estudio tengan un título, o sea, es un título que conste no te habilita nada, o sea, es como una especie de certificado que dice, che, vos cursaste tantas horas en la Facultad de Ingeniería de la UBA, pero lo van a tener todas las carreras. Si no me equivoco, incluida la licenciatura. Sí, se llama algo como bachiller en ingeniería. Claro, se va a llamar bachiller en ingeniería. Se estaba viendo si se llamaba bachiller en ingeniería o ciencia de ingeniería, eso es un detalle, pero ya se definió y todas las carreras lo van a tener, no te van a pedir ninguna materia específica, te van a decir, haces cierta cantidad de horas y te lo dan, básicamente. Sí, y es interesante porque, sobre todo lo que dice Bauti, es cierto que no te habilita en el sentido de, no te habilita las actividades reservadas de... Claro, perdón, es que yo, todos acá son estudiantes de informática, yo soy estudiante de ingeniería civil y en civil las habilitaciones son bastante importantes, entonces Claro. En informática creo que les da igual, a mí no. Entonces sí, no te habilita nada. Simplemente dice, estudiaste tantas horas de la carrera tal en la UBA, chau. Pero no es importante que no tenga habilitaciones, pues si no sería un quilombo. Si no, no estaría. No, imagínense que si vos le das incumbencia, lo digo hasta esto es como anecdótico, le das incumbencias a alguien que tiene un bachillerato en ingeniería, la mitad de la gente va a tener ese título, va a buscar un laburo y le va a dejar la carrera a la mitad. O sea, deja de tener sentido las focalizaciones y las orientaciones de las carreras. O por lo menos la va a tener por un número muy chico de personas cuando la idea es generar profesionales de determinadas áreas con un enfoque muy serio. Lo que sí es que la idea del título es que se parezca un poco
corríjame, Tommy o Bauti, si la estoy pifiando, se parezca un poco a lo que se dan en los títulos a nivel internacional. Cuando Sí, vos vas a una la universidad. idea es competir con exactamente eso. Claro, hay una cosa que se llama Acuerdo de Bolonia, que no viene mucho al caso, pero que una de las cosas que establece es que en Estados Unidos y en Europa, cuando vos haces una carrera universitaria, dura 3 años, en esos 3 años te dan un bachiller, los 2 años siguientes cuentan con un máster y son una especialización. O sea, su carrera de 5 años, que es nuestro título de ingeniero informático, la de ellos es 3 bachiller, 2 ingeniero informático como máster. Entonces, hay como un pequeño desnivel. Nosotros tenemos un título de grado, ellos tienen un título de máster, ven lo mismo, pero uno tiene un nombre distinto que el otro y para ellos tiene más peso un máster que un título de grado. Entonces, como Bueno, para saldar un poco eso, sería la idea de hacer el título intermedio también. Justamente Rafael acá pregunta si sería equivalente a lo que afuera llaman el bachelor. Exactamente. Literal. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la idea es que además, añadiendo todo lo que dijeron, si vos tenés una parte de la carrera que se llama bachelor y una parte que es el título de ingeniero, es mucho más fácil que desde afuera digan, está el bachelor, que es el bachelor, y está esto, que es un máster. O sea, porque vos le tenés esas dos cosas. Si vos solamente tenés la ingeniería y figura como título de grado, queda más ambiguo. Entonces esto internacionalmente puede ser mucho más útil que tal vez la cuestión de habilitaciones hacia adentro. Exactamente. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más ni nada, yo creo que estamos. La verdad que me parece que salieron preguntas excelentes y estuvo buenísimo tenerlos tanto a Tommy, Nico, Bauti para responder las preguntas. Cualquier cosa, de todas formas, yo ahora les voy a escribir acá por el chat el mail de Tommy en caso de que tengan alguna pregunta acerca de la actualización, del plan. Les dejo también mi mail por si tienen algún tipo de pregunta de lo que es administrativo, no tengo ningún problema. Y bueno, nada. Voy a dejarle mi mail también, por si hay algún problema gremial. Pues escribe por lo general al Instagram MLI, pero pueden escribir a mí también, que es este email que tengo yo. Buenísimo. O alguna duda con la carrera de sistemas también, porque estoy en la currícula de sistemas. Así que también, si alguno tiene alguna duda por ahí. Lo que necesiten, ya tienen el contacto. ¿Tenés tu mail, Nico, a mano? Ahí lo paso, ahí lo paso. Solamente pido que no me escriban por Discord. Bueno, se me escriben a las 1 de la mañana por Discord. Les pido que a las 1 de la mañana no. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir y nos estamos viendo. Cualquier consulta que necesiten, tienen todo. Discord, Facebook, nuestros mails, Instagram. El mail del MLI, la verdad que no lo solemos contestar mucho, pero le llega un mail automático redirigiendo a nuestras redes, así que es lo mismo. Lo que necesiten, estamos. Gracias por venir. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, chicos. Que tengan buen fin de largo. Descansen. Gracias a ustedes.